Buenos días, profe. Mi nombre es Juan Camilo Correa. Soy estudiante del grupo de los viernes 6 de la mañana. Este es el parcial número 3. Entonces voy a explicar brevemente cuál es la idea con esta planta. La idea es que aquí hay dos, digámoslo, como dos materiales diferentes, ¿cierto? Que tienen diferente diseño. Entonces la idea es que uno se debe ir por una parte de la banda y caer a uno de estos cajones o estas cajas, y el otro debe ir también a otra. O sea, no pueden quedar juntos los dos cuerpos en una misma caja por su geometría y por su diseño, ¿cierto? Entonces inicialmente se hizo, pues digamos, todo el tema de cuerpos rígidos, y aparte de eso algunos se le hicieron colisión porque deben de colisionar. Si no hacemos eso, sabemos que los elementos se nos caen del mundo, por decirlo así. Entonces acá tenemos el cilindro corto, el cilindro largo, tenemos las colisiones cilíndricas, tenemos las colisiones de las bandas para que estos cilindros puedan desplazarse sobre ellas. Esta sería la banda, digamos la banda 1. Esta sería la otra banda. Acá tenemos la siguiente banda, como lo podemos observar acá. Todas las bandas están ahí. Tenemos esta parte que es como una estructura para que los cubos no se caigan, entonces les hice colisión, porque en un momento de que de pronto la banda lleva mucha velocidad o algo, choque, si no tengo colisión acá, se me cae el objeto. Entonces en todas estas partes les hice colisión. Acá en las cajas tuve un inconveniente de que lo hice en una forma cuadrada, y cuando la caja o el cilindro llegaba acá, se me quedaba ahí, como si en la forma de la colisión como que fuera como si quedara aquí encerrando esta parte. Entonces me tocó hacerla en malla. Entonces cuando lo hice en malla ya sí quedó solucionado, pues como el tema, y cada cilindro debe caer respectivamente acá al fondo. Tenemos también una colisión acá por si de pronto se llega a pasar digamos uno de los cilindros, entonces quede atrapado acá y no se siga. Tenemos esta otra colisión acá, colisión en esta parte acá para que la caja no se nos caiga, los cilindros. Tenemos una fuente de objetos para poder que los elementos salgan constantemente si lo deseamos, o por activación. En este caso yo lo tengo por activación. Cada que yo le doy un chulito me sale un objeto diferente. Tenemos este puente que le hice un cuerpo rígido, y aparte de eso lo puse fijo porque es una de las condiciones que se necesitan para poder generar el sensor. Acá también tenemos un cuerpo rígido, ¿cierto? Esta paletica que es la que me dice para dónde va cada cilindro dependiendo de su geometría. Y obviamente tiene colisión porque lo debe tocar para empujarlo y decirle para qué parte va. Tenemos acá otro cuerpo rígido que sería toda esta parte de acá. Este de acá y este de acá también tiene colisión para poder que toque el cilindro, lo empuje y lo mande a su respectiva caja. Tenemos esta parte de acá que, como le habíamos dicho, tiene que ser fija para poder actuar el sensor ahí. Tenemos una junta charnel, la junta de rotación acá, para poder que esto se me desplace. Tenemos otra junta fija en esta parte para poder hacer el control de posición en esta parte. Y tenemos una junta cilíndrica para poder hacer el control y que eso se me desplace hacia acá. Tenemos los sensores de distancia. Aquí tenemos el sensor 1 en esta parte que está acá activado. Tenemos el sensor 2 que sería en esta parte, y tenemos un sensor 3 que lo puse como una condición para que este cilindro, cuando se desplace y no detecte nada, se devuelva, porque esa fue mi manera de resolver el problema de que este cilindro volviera a retraerse. Tenemos unos controles de posición que son de las
que son de las de esta parte de acá de la paleta, pues para que gire. Tenemos otro control de posición acá en esta parte para que el cilindro salga. Tenemos todas las superficies de transporte para poder que las bandas como tal salgan, ¿cierto? Perdón, para que las bandas giren, inicien su rotación. Y tenemos, digamos, ya aquí en este caso todas las operaciones que se realizaron para poder hacer que las condiciones se cumplan y estos elementos puedan irse desplazándose para cierto lugar. Las condiciones eran de que cuando este sensor detectara algo, estas dos bandas se pararan, este cilindro actuara y cuando se volvía y seguía la banda, cuando este sensor ya dejaba de sensar, por decirlo así, el elemento. Entonces aquí tenemos varias operaciones para, digamos, para iniciar esta parte de acá donde está esta paleta. Tuvimos que poner un sensor acá, un sensor de distancia que mide la distancia de este cilindro. Dependiendo de la distancia, entonces esto se abre o vuelve a su posición inicial. Entonces esto lo hacemos por una parte que se llama inspector. Aquí yo ya lo tengo agregado, no es sino darle, digamos, el clic derecho al sensor que queramos, agregar al inspector. Como ya está, entonces lo encontramos en esta parte, ¿cierto? Aquí lo abrimos y le chuleamos el gráfico. ¿Para qué? Para que me muestre acá cuánto es el valor de cada cilindro. Si yo le doy play y yo le doy acá, digamos, a este objeto y le doy a este, entonces él me sensa y yo puedo ir acá al inspector y revisar cuánto mide cada uno. Entonces, de acuerdo a eso, yo hago la condición, ¿cierto? Aquí este me mide 124 y este me mide 87. Entonces, de acuerdo a eso, hago las operaciones. Entonces aquí tenemos una operación 1 que nos dice que si el sensor 1 mide 124, o sea, sensa que son 124 milímetros, o sea que el cilindro, entonces la posición de esta paleta debe girar 50 grados, o sea, se debe abrir, ¿cierto? O si es menor a 90, que fue lo que midió el otro, en este caso, entonces él debe volver a la posición 0, ¿cierto? Entonces acá enseguida lo vamos a observar. Tenemos una operación 3 que nos quiere decir que si el sensor 2, ¿cierto? El sensor 2 que está activado, que sería este de acá, el sensor 2 está activado. Si el sensor 2 está activado o es verdadero, como lo miramos acá, entonces que sense que pare la banda con ese control de posición que escogimos, ¿cierto? Control de posición de la banda. Perdón, no me estoy equivocado. Ah, no, perdón, ese sensor de posición es, si es verdadero, si el sensor 2 es verdadero, sensa, ¿cierto? Y el control de posición del vástago sale 200 milímetros, que es lo que tenemos acá. O sea, sensa acá el objeto, inmediatamente este cilindro tiene que salir 200, como lo notamos acá. En la operación 4, entonces decimos que si el sensor 2 es falso, o sea, no está sensando nada, si el sensor está activo, entonces pare la banda, ¿cierto? O sea, para la banda si está activo el sensor. En este 5 es al contrario. Si el sensor está en falso, o sea, no está sensando nada, entonces la banda vuelve a verdadero, o sea que vuelve a girar otra vez. Aquí tenemos la operación 6. La operación 6 que me dice, la operación 6 me dice que si el sensor 2 está activo para la banda, entonces la banda debe parar, que ya sería esta otra banda de acá. Estamos hablando de esta banda, ya tenemos que parar esta siguiente banda, como está aquí demarcada, ¿cierto? La 7 es para la misma banda, pero para que vuelva y active. Entonces, si el sensor está en falso, o sea, deja de sensar este sensor de acá, como lo observamos aquí, este sensor, entonces la banda debe seguir como está aquí, que aparece en verdadero, ¿cierto? Me parece aquí que esta banda debe seguir otra vez. Y por último tengo la condición de este sensor que le puse yo acá, otro sensor de distancia. Entonces me dice
que si ese sensor de distancia está en falso, o sea, después de que este objeto toca acá, tira la caja y ya se vuelve en falso, ya no está sensando nada, inmediatamente la posición del vástago debe de ir a la posición inicial, que sería 0, o sea, vuelve y se retrae. Entonces vamos a mirar su funcionamiento. Entonces acá vamos a observar, vamos a darle a reproducir, damos acá, le damos a un objeto, entonces aquí sale este, aquí lo puedo activar como yo quiera, ¿cierto? Entonces ahí vemos, aquí salió otro de esos objetos, inmediatamente sensa, mire que la paleta se vuelve para otro lado, acá podemos observar que acá sensa, para, se devuelve, otra vez hace el mismo proceso. Entonces vamos a mirarlo más de cerca para que observemos que la banda aquí realmente sí para. No como esto en que la